No, porque ahora puse a grabar. Ah, para grabar, claro. Ok, ok. Ahí está. Ok. Ahí estamos, ¿no? ¿Ven? Sí. Perfecto. Bueno, ustedes me van preguntando todo lo que quieran. Bueno, la clase de hoy, es como les decía, pienso que algunas piezas van a empezar a enganchar. Es una clase que una de las cosas buenas que tiene esto de la virtualidad es que estamos viendo más cosas que porque están los PowerPoint y porque les quedan grabados, etc. Esta clase en general no la doy y es una clase que en un punto corresponde, cosa que no estoy de acuerdo, más a cuando van Física Teórica 2. Pero a mí me parece que está buenísimo darla acá. Me parece que va a cerrar un montón de conceptos. ¿Ok? Después lo van a volver a ver, por supuesto, pero me parece que va a cerrar un montón de cosas. Bueno, entonces, esta clase... Ay, espérenme que voy a... Esta clase es sobre el formalismo de la mecánica cuántica. ¿Está bien? Esta clase va a tener alguna... Digo, como yo ya les dije, casi todo está sacado del Griffiths, toda esta parte, pero anexé unas cosas que después les digo de dónde las saqué, que igual van a quedar acá, o sea que no hay ningún problema. Bueno, entonces, primero voy a pasar por muchas cosas que yo supongo que ustedes saben. O sea, esencialmente esto es un repaso de muchas cosas. Si no las saben, bueno, veamos cómo hacer para que ustedes las aprendan. Entonces, vamos a repasar simplemente espacio vectorial y transformaciones lineales. Bueno, ¿qué es un espacio vectorial? Un espacio vectorial es un conjunto que está formado por dos conjuntos en realidad de vectores y de escalares, ¿ok? Donde tiene una serie de propiedades. Acá, fíjense que los vectores, nosotros en general estamos acostumbrados a hablar de vectores en Rn, ¿ok? Pero acá son unos objetos que fíjense que los pongo de esa forma, pero que no hay ningún problema, o sea, en principio por ahora es notación. ¿Está bien? ¿Y qué cumple un espacio vectorial? Que si agarro dos vectores que pertenecen al espacio vectorial y los sumo, va a ser un vector que pertenezca al espacio vectorial. La suma es conmutativa, es asociativa, o sea, si tengo que sumar tres vectores, es lo mismo sumar los dos últimos y después sumarle el primero a hacerlo al revés. Y después que existe el elemento nulo, que es decir, que un elemento tal que sumado a cualquier elemento me da el cero, digamos. En realidad el elemento nulo es el que, digamos, suma de 2 me da este elemento nulo. Bueno, esto tiene que ver con la suma de vectores. Después, el producto por escalar, que esencialmente, si yo lo pienso en Rn, es como un escaleo del vector, ¿no? O cambiarle de signo, o cambiarle de la dirección, perdón, cambiarle el sentido. El producto por escalar también tiene una serie de propiedades, que un escalar por un vector me da otro vector que pertenece a mi espacio vectorial. Esta propiedad que es distributiva con respecto a la suma de vectores, distributiva con respecto a la suma de escalares. Es lo mismo hacer un escalar B por un vector y después multiplicarlo por A, que multiplicar los dos escalares y eso multiplicarlo por el vector. Y 0 por un vector me da el vector 0 y 1 por el vector, uno por un vector me da el mismo vector. Estas son las propiedades del producto por escalar. ¿Está? Y después otra cosa que estudiaron es el producto interno. ¿Ok? El producto interno cumple estas propiedades. ¿Ok? Que el producto interno
de dos vectores y hago beta por alfa, es lo mismo alfa por beta conjugado. ¿Ok? Acá estoy pensando que los escalares pueden ser números complejos. ¿Ok? Y si hago un vector por sí mismo, eso me da mayor o igual que 0. Y si hago un vector por sí mismo y me da 0, la única opción es sí, solo sí, el vector es el vector nulo. ¿Ok? Y después existe esta propiedad distributiva respecto al producto interno. ¿Está? Estos son bueno, cosas básicas de álgebra lineal que me imagino que ustedes en algún momento de la carrera vieron. ¿Está bien? O sea, uno tiene un producto interno, tiene un espacio vectorial y a veces el espacio vectorial tiene incluido el producto interno. O sea, tenemos un espacio vectorial con un producto interno definido. ¿Está bien? En Rn, el producto interno, no, como son todos reales, no aparece el conjugado. ¿Está? Bueno. ¿Hasta acá hay alguna duda? No. Bueno, bueno. Entonces ahora vamos a hablar del espacio de Hilbert. ¿Ok? Entonces, uno está acostumbrado a pensar un vector como una n tupla, ¿está? Como está mostrado acá. Esta es la representación del vector que uno está acostumbrado a pensar. El producto interno es si mi vector lo represento como una n tupla, entonces el producto interno es de esta pinta, ¿ok? Ya tengo un A por un B, entonces los A los conjugo, o sea, me queda 1 conjugado por B1, más A2 conjugado por B2, etc. ¿Ok? Y una transformación lineal en realidad es una operación lineal sobre vectores que cuando la represento matricialmente es simplemente la aplicación de una transformación lineal es un producto de la matriz que representa la transformación lineal por el vector. Y eso me da un nuevo vector. Esto que está escrito acá, que lo estoy mostrando con el cursor, es lo mismo que está puesto acá vectorialmente. O sea, esto ustedes ya lo vieron, que digamos, dada una base, todo vector lo puedo representar como una n tupla escrita en esa base. ¿Ok? Y lo mismo una transformación lineal es una matriz. ¿Está bien? ¿Hasta ahí estamos? ¿Me están siguiendo? Sí, sí. Bueno, Sí, sí. ¿en qué materia se ve ahora esto? Mate CBC 2. lo mismo. No, en Temática 2. transformaciones lineales en CBC y el producto interno en Hilbert en Mate 2. Ok. Ah, ¿y ya hablaban de espacio Hilbert? Mate 2 algo. Ah, ok. Ok, perfecto. Bueno, entonces, acá lo que cambia en mecánica cuántica es que nosotros vamos a trabajar con espacios vectoriales de dimensión infinita. ¿Ok? Nosotros acá, estos espacios son todos de dimensión finita. Este espacio es de dimensión n. Mecánica cuántica podemos trabajar con espacios de dimensión infinita o finita. Esa es la diferencia, que no están, eso sí que no están acostumbrados. Y en dimensión infinita, los vectores son funciones, ¿ok? Que tienen que cumplir unas propiedades para ser considerados que pertenecen a un espacio de Hilbert. Y es la normalización. Esencialmente tienen que cumplir que el módulo al cuadrado es igual a 1. ¿Ok? O digamos que es finito. ¿Está bien? Y de esa manera, en ese espacio de funciones es muy fácil definir todo lo que hablamos antes, porque el producto interno entre dos funciones, y bueno, el producto interno está definido de esta manera, es la integral de las dos funciones entre A y B, donde la segunda está conjugada.
¿Ok? Ese es el producto entre F por G, producto interno. Este producto interno, definido de esta manera, cumple esta propiedad, como claramente lo pueden ver ahí, y con esa definición. Y si hacen el producto interno de un vector consigo mismo, eso me da la integral del módulo al cuadrado de la función, que uno pide que eso tiene que ser menor o igual, tiene que ser igual a 1, ¿ok? No puede diverger. Para que tenga sentido, ¿ok? La propiedad física de que esto que está acá tiene que ver con una probabilidad. Y se cumple la desigualdad de Schwartz, que está ahí, que es una propiedad muy importante del producto interno, que ahora que pienso no la puse en lo primero que puse. Pero igual no importa, porque después vamos a hablar de la desigualdad de Schwartz, la vamos a usar al final de esta clase. ¿Está bien? Pero bueno, es otra propiedad del producto interno. Acá está escrita la desigualdad de Schwartz para función, ¿ok? Donde los vectores son funciones. Bueno. Cuando tengo un conjunto de funciones, digo que es ortonormal si cumplen esta propiedad que está acá. ¿Ok? Que el producto me da la delta mn. O sea que si las dos funciones son iguales me da 1 y si son diferentes me da 0. ¿Ok? Y voy a decir que este conjunto, ¿ok? Es completo. ¿Se acuerdan cuando que hablé en un momento dije que las funciones, que la base de estados, que resolvían la ecuación de Schrödinger independiente del tiempo para el oscilador, para el pozo cuadrado, para el pozo infinito, perdón, le dije que era un conjunto completo. Era un conjunto completo porque podía escribir cualquier función como una suma, ¿ok? Con unos coeficientes de los elementos de esa base, ¿ok? Y la manera, fíjense que ahora que tengo definido el producto interno, simplemente si yo digo que esta fx se escribe de esta manera y esta base, esta fn, es una base, simplemente los E sub n van a ser el producto interno entre fn y f. ¿Ok? Que esto ya lo hicimos. Estoy un poco formalizando lo que ya hicimos varias veces. ¿Ok? Entonces, acá viene esto que está muy bueno. Déjenme, ahí me está molestando este cartelito. A ver si lo puedo sacar. No. Esto lo saqué. Esperen que quiero mover este cartelito que me molesta. Ahí está. Lo saqué está en Wikipedia, que son los postulados de la mecánica cuántica. ¿Ok? Que en realidad todo esto que acabamos de hablar es el postulado número 1 de la mecánica cuántica, que acá está dicho, que después no está explicitado en el libro tan claramente, acá en Wikipedia, y se los dejé acá, está claramente, está claro, que dice que todo estado cuántico está representado por un vector normalizado, llamado en algunos casos vector de estado, perteneciente a un espacio de Hilbert complejo y separable. Bueno, ahí hace la definición. Fijada una base del espacio de Hilbert, que está ahí, fíjense que la voy a marcar acá, fijada esta base, ¿ok? Que cumple esto, que el producto es ortonormal, o sea, los vectores estos, pertenecientes a la base, el producto de cada uno consigo mismo, el producto interno, da 1 y con los demás da 0. Entonces, cualquier estado lo puedo escribir como una combinación lineal de cualquier estado del sistema, se escribe como una combinación de esta base. Y justamente se puede representar de esta forma, ¿ok? Como vector de esta forma, así, vertical, que eso es que se llaman ket, ¿ok? Que es el que está escrito acá, que lo estoy marcando, que son los C sub i,
Y hay un espacio bilineal que se llama BRA, que son los mismos, pero el vector está escrito de esta manera. Ahora van a entender, no sé si lo vamos a terminar de ver hoy, por qué se definen este espacio bilineal, este espacio dual de los ket, que simplemente tienen los mismos coeficientes, pero conjugados. ¿Ok? Ahora después, en algún momento... Perdón, una pregunta, no me acuerdo bien, pero ¿Ket era el núcleo? No. O estoy confundida. Algo Ket de No, es un estado. eso es Kerr. Ah, kernel. ok. Kernel. Núcleo es kernel, en inglés. No, Ket es un estado. ¿Ok? Bueno. Fíjense que dice, el espacio de Ket y BRA forman espacios vectoriales duales uno del otro, puesto que todo espacio de Hilbert es reflexivo, ambos espacios son isomorfos, bueno, etcétera, etcétera. El estado físico de un sistema cuántico solo adquiere forma matemática concreta cuando se escoge una base en el cual representarlo. Una vez que uno tiene la base, uno de ahí obtiene los E sub I, que es la representación en esa base. Bueno, esencialmente es lo mismo que dije. Vamos al segundo postulado. Observables. Ya hablamos un poquito de observables. Observables son cantidades que podemos medir. ¿Ok? Por ejemplo, la posición, el momento, etc. Acá lo que dice es que los observables están representados por operadores hermíticos. ¿Por qué es esto? ¿Qué quiere decir operadores hermíticos? Acá, alguien, con lo que di hasta ahora, ¿alguien me puede decir algo de esto? O sea, ¿alguien entiende qué quiere decir que un observable está representado por un operador hermítico? Cuando lo encerrábamos entre las soluciones que habíamos encontrado y le calculábamos la integral, ¿sería? Bueno, ahí lo que pasa es eso es un valor medio. Ahora vamos a ir al valor medio. Pero vos fíjate que lo que nosotros dijimos es hasta ahora, el estado de un sistema cuántico está representado por un elemento del espacio de Hilbert. ¿Ok? Eso es lo que acabamos de ver. El estado, o sea, el primer axioma dice, el estado físico, toda la información del estado físico está representada matemáticamente con un elemento en un espacio de Hilbert. Bueno, ahora, yo mido cantidades, por ejemplo, posición, momento. Eso, ¿cómo lo represento? Eso lo represento a través de transformaciones lineales que actúan sobre los elementos del espacio de Hilbert. ¿Ok? La transformación lineal es justamente la que te transforma un estado. Ahora, transformaciones lineales pueden ser de muchas maneras. Bueno, ¿qué es una transformación hermítica? Bueno, esto ya me imagino que ustedes ya saben o ya vieron lo que era una transformación hermítica. Ahora vamos a ir. Pero ahora vamos a ver por qué un observable, que es algo que yo puedo medir, está relacionado con una transformación hermítica. Y esto viene de lo siguiente. ¿Se entiende lo que quiero decir? Sí, sí. Esto viene de lo siguiente. De hecho, la idea de que un observable tiene que ver con un operador, esto ya más o menos lo vimos cuando con los dedos definimos el operador P, el operador momento, ¿está bien? Cuando a través de una definición con los dedos de velocidad media, lo derivamos, y de ahí dijimos, bueno, la operación que está haciendo el equivalente al momento es la derivada con respecto a X. Y de hecho escribimos los valores medios de esta forma. ¿Se acuerdan que los valores medios lo escribimos como una Q, donde esta Q es cualquier función de X y de P, de la derivada de X? ¿Ok? Entonces, hasta ahí, bien, esto ya lo hablamos. Ahora, yo sé que este objeto tiene que ser real, porque, digamos, yo estoy hablando de, el Q es algo que yo puedo medir, ¿está bien? Si es algo que yo puedo medir, bueno, tiene que ser real. Entonces, si tiene que ser real, esto tiene que ser igual al conjugado, porque esa es la definición de que es real. Entonces, fíjense que
si yo uso esta propiedad, que es la propiedad del producto interno, que si doy vuelta, si pongo donde está F, pongo G y al revés, lo doy vuelta, tengo que conjugar. Entonces, usando esa propiedad, llego a que agarrar el estado psi, aplicarle Q y después multiplicarlo por psi es lo mismo que agarrar psi y calcular el qué, el bra de la operación de Q con phi, y ahí después hacer el producto interno. Esto ahora se va a entender bien qué quiero decir con esto. Pero los operadores, las transformaciones lineales que cumplen esta propiedad que está escrita acá, para todo función f, son las transformaciones que se llaman hermíticas. ¿Ok? Ahora bien, esto parece muy confuso y parece que no se entiende nada. Pero en realidad es muy simple el asunto. Porque yo dije, una vez que tengo definido una base, cualquier estado en esa base lo represento como un vector. Entonces, los estados se representan como un vector. ¿Ok? Que es lo primero que hice. Voy a volver un poquito para atrás para que es esto que empecé acá. Un vector, una vez que tengo definida una base, mi estado lo represento como un vector. Y mi transformación lineal, cualquier transformación lineal, la represento como una matriz. ¿Ok? Después vamos a ver, en la práctica van a hacer 1000 ejercicios y van a ver cómo es que obtengo esta matriz. Que esta transformación lineal sea hermítica es que la matriz que representa la transformación lineal es hermítica. ¿Y se acuerdan lo que es una matriz hermítica? ¿Qué propiedad tiene? Que coincide con su conjugada. La traspuesta conjugada, ¿no era? Es la misma que la, exacto. Sí, creo que era esa. Que la traspuesta, exacto. Que transponer toda la matriz, transponerla y conjugar todos los elementos, te da la misma matriz. Esa es la definición de matriz hermítica. ¿Ok? Entonces, esto que parece medio confuso, parece medio confuso, pero digo, esta propiedad que escribí acá es muy simple de ver, no es otra cosa que la matriz que representa mi operador Q es una matriz hermítica. ¿Ok? Lo estoy viendo. Bueno. Veamos qué quiere decir, por ejemplo, que P, el operador P. Perdón, tengo una Sí. duda. Sí. O sea, ¿el operador es una matriz ahora? Bueno, ese es. Ahora voy a. ¿Me dejas 2 minutos? Sí. Y, a ver, es un poco lo que te decía, lo que decía acá esto. Fíjate. Lo que te dice, una vez que vos tenés definido, una vez que fijada una base del espacio de Hilbert, ¿ok? Mi estado phi, fíjate que te lo estoy mostrando, ¿qué representa mi estado phi? Mi estado phi está representado por estos C sub i. Esto C sub i es un vectorcito. ¿Hasta ahí me seguís? Sí. O sea, yo tengo un estado. Si yo defino una base de mi espacio de Hilbert, mi estado no es otra cosa que una combinación determinada de esa base. Bueno, esa combinación de esa base son esos C sub i. Eso me hace un vector. Ahora, un operador es una transformación sobre los estados. Hasta ahí me seguís. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo en eso? Sí. Que un operador es algo que actúa sobre mis estados. Un operador eso es una transformación lineal. Bueno, lo que yo estoy diciendo, que una vez que vos tenés fija esta base, de la misma manera que el estado psi está representado por un vector, una transformación, un operador, está representado por una matriz. No sé si fui claro. Por ahora no. Cuando hagas la cuenta te vas a dar, cuando
ahora vamos a ir a las cuentas, no sé si ahora o las van a ver en práctica, si me va a dar tiempo, pero ahí te vas a dar cuenta. Pero esto lo entendés de acá. Digamos, dado una base, Sí, el sí. estado está representado por este vector. Bueno, de la misma manera que un estado se representa por un vector, una transformación lineal se representa por una matriz. ¿Ok? Igual ahora vas a ver. Lo que Entonces el queríamos, operador hace una transformación lineal del vector. todo Bueno. operador es una transformación lineal. Exacto. Exacto. Ok. El hamiltoniano es un operador lineal. El P es una transformación lineal. Exacto. ¿Ok? Exacto. Ahora, lo que quiero mostrarles, les voy a mostrar, P tiene que ser hermítico. ¿Por qué P tiene que ser hermítico? Bueno, porque P es un operador que viene del momento y es algo que yo puedo medir. ¿Ok? Lo mismo que X, el operador X. Bueno, entonces veamos si es hermítico. ¿Ok? En realidad, digamos, esta propiedad que está acá, que estoy mostrándole con el cursor, es más general. Esta propiedad la puedo probar con F y con un G acá. O sea que Q aplicado a F con G acá es lo mismo que G acá, Q aplicado a G y F de acá, ¿ok? O sea que vale para dos funciones distintas. Acá la operación la hago para la misma función, pero la puedo hacer para cualquier par de funciones. Hagámoslo acá más general, entonces. Si P es hermítico, P aplicado a G y esto multiplicado por F debería ser lo mismo que al final. P aplicado a F y después multiplicado por G. ¿Ok? ¿Hasta acá me siguen? Entonces vamos a ver si puedo probar esto. Entonces, ¿qué es P? Bueno, escribamos esto. Esto es F, pero conjugada, porque F acá es el bra, ¿ok? Está conjugada, por P que está aplicada a G. Y bueno, es H barra dividido I por la derivada de G con respecto a X. ¿Hasta acá lo entienden? Sí. Sí. Ahí lo único que hicimos es aplicar P como sabemos. ¿Ok? Como hicimos en las clases pasadas. Entonces ahora lo que hago es integro por partes. ¿Ok? Entonces me queda F, G, integrado entre menos infinito e infinito, y acá me va a quedar, la derivada pasa a la otra, la derivada pasa a la F conjugada. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Apliqué partes acá. ¿Me siguen? Sí, sí. Bueno, entonces Sí. en partes, este término se va. ¿Por qué se va este término? Porque pediste que tiendan a cero en el espacio de Hilbert. Exacto, porque tiene que tender a cero en más menos infinito. Este término, perfecto, se va. Pero acá hay algo que está mal en partes. ¿Qué signo tendría que haber acá? En Menos. partes tiene un menos. Pero fíjate el truco que hace acá. El menos que estaba acá, en realidad acá, ¿qué debería ir? Acá debería ir la derivada de F conjugada H barra dividido I. Pero ¿estamos de acuerdo? O sea, acá el conjugado debería solo entrar en la F, si integro por partes. O sea, acá debería haber un menos donde está el más, y acá el conjugado debería ser solo para la F. ¿Está? ¿Me están siguiendo? Sí, sí. Y bueno, entonces el conjugado lo saco para afuera, y al sacarlo para afuera me va a aparecer un menos, porque hay un I acá. ¿Ok? O el conjugado de un producto es el producto de los conjugados. Entonces acá me va a salir un I afuera, que con este I me queda más, y finalmente me queda este más. Por eso me queda este más y salió el conjugado afuera de todo. Y esto que está acá es exactamente esto. Es P aplicado a F y después conjugado, que es calcularle el bra, ¿ok? Que está acá. Y obtengo esto, y entonces muestro que el P es hermítico.
¿ok? Porque cumple esta propiedad. Bueno, entonces, ¿se entiende lo que hice? Ahora vamos a pasar a hacer otra pregunta. Y nos vamos a preguntar, ¿es posible preparar un estado de manera que cuando mido Q siempre obtengo el mismo valor? O sea, hay un estado que yo mido Q. O sea, acá voy a decir algo muy con los dedos. En realidad voy a repetir algo que ya lo dije, pero esto también tiene que ver con un axioma. Ahora vamos a ir, pero digo, ¿puedo preparar un estado que si mido Q tiene un valor bien determinado? ¿Entienden cuál es la pregunta? Bueno, No. entonces, no. Q es un observable, ¿ok? Y si es un observable, es algo que yo puedo medir. Entonces, en mecánica cuántica, vos sabés qué cosa. Vos sabés que vos tenés una función de onda y tenés una probabilidad, digamos, ¿ok? Digamos, de medir algo. Entonces la pregunta es, ¿puedo tener la certeza de medir, preparar al sistema en un estado donde tengo la certeza de que está en un estado que cuando mido Q siempre tengo el mismo valor? Y esto más o menos en realidad lo discutimos porque eso tiene que ver con la dispersión. O sea, si vos agarrás, yo digo, la dispersión justamente, acuérdense que la dispersión me daba en una función de probabilidad, la dispersión me decía cuán ancha era esa función de probabilidad. Si esa función de probabilidad del ancho es 0, quiere decir que tengo un solo valor. ¿Ok? Por eso hablamos le dimos mucha importancia a la dispersión, porque dijimos, bueno, el ancho tiene que ver con eso. Si el ancho es 0, y bueno, entonces tengo un solo valor posible. Y entonces, la dispersión de Q, bueno, la definición de dispersión es el operador Q menos el valor medio de Q y el valor medio de todo esto. ¿Ok? Esto es la manera bueno, cómo se calcula la dispersión. Y entonces fíjense que acá yo estoy diciendo, supónganse que digo, bueno, yo quiero que el valor medio que mido es un valor Q dado, ¿no? Un valor Q. Y bueno, obtengo esto que está acá. O sea, es aplicar este operador, esto es un número, este Q es un número, es aplicar este operador a esta función y después multiplicarlo, hacer el producto interno con el BRA representado de esta función phi. Ahora, este operador al cuadrado, en realidad no es otra cosa que el operador es Q operador menos Q chiquita multiplicado por lo mismo. ¿Hasta acá me siguen? Una Sí. Sí, sí. el pasaje de la primera a la segunda. ¿De acá hasta acá? Sí. Y porque esto es valor medio. El valor, yo quiero calcular el valor, estas rayitas, estas corchetes acá, esto es valor medio. ¿Cómo se calculaba el valor medio de una cantidad? Justamente es lo que vimos al principio, es agarrando yo quiero calcular el valor medio de una cantidad, de un operador. Tendría que ir muy para atrás, pero a ver si lo podemos ver acá. Acá, mira. ¿Cómo hago para calcular el valor medio de Q? Es lo que vimos al principio. Es calcular esta integral. ¿Ok? Pero esta integral que está acá, no es otra cosa que hacer, con esta nueva definición de producto interno, esto es aplicar Q al phi, al vector, y después multiplicarlo producto interno con el otro phi. No sé si ahí fui más claro. Sí, esa parte sí. O sea, calcular un valor medio es hacer esta operación, es esto que está acá. Ujú. Y entonces,
Ahora yo quiero calcular el valor medio, pero de este operador, de ese otro operador, que es este Q menos Q medio al cuadrado. O sea, lo que Q era antes, acá es este objeto al cuadrado. Pero este objeto al cuadrado es lo mismo que multiplicar este objeto 2 veces. Y fíjate que multiplicar 2 veces, bueno, una es aplicárselo al estado que está a la derecha, pero como esto Q es un observable, es hermítico. Entonces es lo mismo aplicárselo de este lado, o sea, ¿ok? Entonces fíjate que gracias. con esta simple operación que hice acá, esto que está acá, fíjate que es un estado multiplicado por sí mismo. ¿Ok? Y entonces tengo que decir que un estado por sí mismo es 0. Y esto es lo que vimos acá. Un estado por sí mismo da 0 si solo si el estado es 0. ¿No? Propiedad del producto interno. No entendí por qué da 0. O no esto, ¿por qué el bracket total da 0? Sí, ahora te lo explico. Ay, me fui. ¿Por qué este 0 acá, que está acá? Sí, sí, ese. Y porque justamente lo que yo quiero, yo digo, parto de la pregunta, ¿es posible preparar un estado de manera que cada vez que mida Q obtenga el mismo valor? Y bueno, eso es que la dispersión, el estado tiene que tener dispersión 0. Ah, ya entendí, joya. ¿Ok? Entonces, fíjate que acá, entonces llego a que este estado tiene que ser 0. Este estado, Q, el operador Q, menos este numerito, que es el valor que yo medí, aplicado a psi, eso me da 0. Esto es lo mismo que esto que está acá. ¿No? Porque, o sea, digamos Sí. que esto es lo mismo, esto que está acá, que este estado sea 0 es esto. Y bueno, y eso que está ahí, que un operador, que una transformación lineal aplicada a un vector sea un número aplicado por la transformación lineal, ¿esa qué es? Esa es la ecuación de autovalores. Esa es la ecuación de autovalores. Uy. ¿Están ahí? ¿Siguen ahí? Sí. Sí, Ah, porque me apareció un cartel que dice que alguien que se entraron a esta cuenta y no sé qué. Bueno, no importa. Entonces, ¿se entiende? Entonces acá es un resultado muy importante, que los estados que tienen bien determinado los valores de Q son las autofunciones, son los autofunciones de este operador. Y los valores que voy a medir son los autovalores. A ver si lo puse acá, déjenme ver si está acá espérenme un minuto. Bueno, no. Ahora después seguimos. Entonces, ¿entienden lo que? Si yo tengo un operador dado, ¿no? Un observable. Y digo, ¿qué valores puedo medir? Y bueno, tengo que calcular los autovectores y autovalores, ¿ok? O sea, yo calculo la matriz de esa transformación, la diagonalizo, calculo los autovectores y autovalores, los posibles valores que voy a medir son los autovalores. Y los estados, que si yo mido, están en el autovector correspondiente a cada autovalor, es el estado que tiene bien definido ese valor de Q. ¿Ok? Bueno. Una pregunta, igual no entiendo bien, o sea, cómo eso se relaciona a que Q siempre tiene el mismo valor. Como que creo que me estoy perdiendo eso. Bueno, pero porque todavía, espérame que siga un poquito porque
esto se va a entender un poquito más adelante, porque entiendo que no lo entiendas todavía. Aguantame, porque eso tiene más que ver con el próximo postulado. Ok, dale, gracias. Y ahora me parece que eso va a quedar claro. Pero entonces, ahora parece que hay un negocio importante en estos operadores hermíticos en los autoestados, cómo son, digamos. Entonces, veamos cómo son estos autoestados de un operador hermítico. Entonces, bueno, operadores, digo, observables, pueden tener espectro discreto o espectro continuo. ¿Ok? De hecho, ya vimos, por ejemplo, ¿la energía es un observable? Pregunta. Sí. ¿El hamiltoniano lo es? Sí, el hamiltoniano, perdón, no la energía. El hamiltoniano. El hamiltoniano Sí. es un observable. Y fíjate que nosotros estudiamos problemas donde el hamiltoniano, de hecho, todo esto que estoy diciendo nosotros ya lo hicimos, porque nosotros ya hablamos de ecuación de autovalores. Nosotros la ecuación de Schrödinger, independiente del tiempo, es una ecuación de autovalores del hamiltoniano. Y nosotros ya, el hamiltoniano, ya resolvimos la ecuación de autovalores para el caso del oscilador armónico, donde el espectro es discreto, los estados son discretos, y lo hicimos para la partícula libre, donde los estados son continuos, donde el espectro es continuo. ¿Ok? Entonces, pero quiero ver un poco más finamente estas propiedades. Si tenemos un espectro discreto, vamos a ver dos teoremas que son muy simples de demostrar, es que los autovalores son reales. ¿Ok? Y esto, digo, claro, uno construye esta teoría para que pase eso, porque yo estoy hablando de observables, que son cosas que puedo medir, y esos observables, como los puedo medir, lo que yo mido son cosas reales, no mido números complejos. Entonces, por eso elegí estos operadores que fuesen operadores hermíticos, que vengan de transformaciones hermíticas. Entonces, veamos que los autovalores son reales. Ahí tengo la ecuación de autovalores, ¿no? Q es hermítico, entonces, si Q es hermítico, dijimos que es lo mismo hacer Q aplicado a F que de esta manera que de esta. Esto tiene que ser igual, fíjense que acá no está el conjugado porque es hermítico. Entonces, fíjense que cuando Q aplica a F me da el Q, pero cuando el Q aplica de este lado me aparece Q conjugado. ¿Ok? Porque de este lado aparece el Q conjugado. Entonces, fíjense que F por F es 1, ¿y esto qué quiere decir? Que Q tiene que ser igual a Q conjugado. Entonces, acá estoy mostrando, que todos los autovalores de un operador hermítico son reales. ¿Ok? Y ahora vamos a ver que las autofunciones, ¿ok? Las que son solución, las autofunciones, correspondientes a autovalores distintos son ortogonales. Entonces, supongamos que tenemos una autofunción. ¿Qué quiere decir que tengo una autofunción? Que le aplico Q a F, me da un numerito por F. ¿Ok? Ahora, tengo otra autofunción, que Q aplicado a esa autofunción me da un Q' aplicada a esa otra autofunción. ¿Ok? Y esto que está acá. Entonces, como Q es hermítico, de nuevo, vale esta propiedad para cualquier par de funciones, en especial para esta función f y esta función g. ¿Ok? Entonces, fíjense que Q aplicado a g, ¿qué me da? Me da Q'. O sea, acá sale un Q'. Pero acá, ¿qué sale? Q aplicado a f me da Q. En realidad Q conjugado, ¿no? Porque está aplicado acá en el bra. Y entonces fíjense que me queda Q'
por FG es igual a Q conjugado por FG. Esto se va con esto y me queda que Q' o Q' es igual a Q conjugado, ¿o qué cosa? Yo llegué hasta acá. ¿Y acá qué puede pasar? Hay dos opciones. Si esta cosa o F por G es 0, o Q' es igual a Q conjugado. Pero Q' no es igual a Q conjugado, porque yo partí de que Q era distinto que Q'. O sea, esa era mi hipótesis. Los autovalores eran distintos. Entonces la única opción es que F por G sea igual a 0. Entonces, si vos tenés dos autovalores distintos, las autofunciones, el producto interno me da 0. ¿Se entendió eso? Sí. Sí, sí. Sí. Bueno. Ahora veamos un poco qué pasa cuando tengo un espectro que no es discreto. Esto sería como la partícula libre, ¿no? Bueno, esa es una buena pregunta, porque, a ver, alguien le puede contar. Él dice que eso tiene que ver con la partícula libre, y yo te diría que sí y que no. ¿Por qué que sí y que no? Porque sí tiene que ver con la partícula libre, pero estamos hablando de operadores. Efectivamente, el hamiltoniano de la partícula libre es p cuadrado sobre 2m, etc. Y entonces, pero digo, vamos a ver ahora que en general las autofunciones de P, del operador P, no son discretas. Digamos, el espectro del operador P. ¿Ok? Era Por un caso supuesto, particular, ¿no? P cuadrado tampoco lo va a hacer, por supuesto. Entonces, o sea, lo que va a pasar es que si tengo un espectro que no es discreto, ¿no? Si estoy en el caso de espectro continuo, las autofunciones no son normalizables. Y vamos a ver un ejemplo. ¿Ok? Vamos a ver el operador P. Y entonces, fíjense que yo lo que quiero que entiendan ahora es, el operador P es la derivada. ¿Está? Entonces, vamos a calcular las autofunciones. ¿Ok? Vamos a calcular las autofunciones del operador P. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que el operador, miren que estoy marcando acá, el operador, aplicada a mi autofunción, que no sé cuánto, la voy a buscar, ¿qué me tiene que dar? Un número por la misma autofunción. Esta es la ecuación de autovalores. ¿Está? Esto ustedes ya lo hicieron un montón de veces, ecuación de autovalores, pero lo vieron matricialmente. O sea, ustedes encontrar las autovalores y autovectores de una matriz, eso ya lo saben hacer. Agarrar una matriz aplicada a un vector es igual a un número por un vector. Resolver eso ya lo hicieron, ya lo saben hacer. Esto es lo mismo, pero para una función. ¿Ok? El operador aplicado a la función es igual a ese número por la función. ¿Hasta acá hay alguna duda? Bueno, No, fíjense que si esto es una función, esto define una ecuación diferencial que es trivial de resolver, ¿no? ¿Lo ven? Esto es un numerito. Esto es un número. Esto es una función. Y esta es la derivada de la función. Esto que está acá es una ecuación diferencial. ¿Cómo la resuelvo? una exponencial. Es una exponencial, es trivial. ¿Ok? Entonces, esa que está ahí, esas son las funciones que son las autofunciones del operador P. Ahora, que el operador P tenga un espectro que no sea discreto, está bien, es lo que uno espera. ¿Por qué uno espera eso? Porque los P, las velocidades de la partícula, no tienen valores discretos. Uno espera que sean continuos. ¿Ok? En un ratito vamos a ver el operador X. El operador X también uno espera que sea continuo. Entonces acá ya encontramos las autofunciones del operador P. Lo que me falta
digo, si resuelvo esta ecuación que está ahí, tengo que encontrar quién es A, ¿ok? Pero fíjense que la función, si hago la integral entre menos infinito e infinito de dos de estas, no me van a dar, obviamente, normalizables. ¿Ok? Lo que me va a dar, cuando hago el producto de estas dos cosas, ¿qué me da? Me da una delta. ¿Ok? Porque fíjense que hagamos este producto de estas dos funciones. Son estas dos exponenciales y me queda esta exponencial. La integral entre menos infinito e infinito de esta exponencial es una delta, que está picada en P menos P'. ¿Ok? Entonces, esto no es 1. O sea, si P es igual a P', no es 1 esto, o A cuadrado, de manera que esto sea normalizable. Pero bueno, voy a elegir un A, se elige un A como raíz de 2pi h barra, porque tiene que ver con una propiedad de la transforma de Fourier, en realidad para que el producto interno de dos de estas funciones me dé la delta. ¿Ok? Fíjense que esto es una delta, no es una delta nm, digamos, que me da 1. Esto es infinito cuando P es igual a P'. ¿Ok? Pero en realidad de esto ya, en un punto ya hablamos. Lo que tiene de estas funciones no son normalizables. Como no son normalizables, ya hablamos de que estas funciones no hay un estado físico, no tienen sentido como estado físico, pero me sirven porque son completas, es decir, cualquier función f de x la puedo escribir como una suma, en realidad acá como una integral, porque es un espectro continuo, de estas funciones. ¿Ok? Es decir, que esta f de x va a ser una integral de una c de p por estas funciones. ¿Y este c de p cómo lo calculo? Y bueno, de esta forma que está acá. ¿Ok? Este c de p sale, piquen esta cuentita, sale de acá, que simplemente tiene que ver con que esto es una transforma de Fourier. ¿Está bien? Pero en realidad, esto ya en un punto, ya lo vimos cuando hablamos de la partícula libre. ¿Ok? Bueno, lo mismo, todo esto mismo se puede calcular, puedo hacerlo para el operador posición. ¿Ok? El operador posición, acá lo pueden mirar, acá planteo, esta es la ecuación de autovalores del operador posición. Y acá puede ser un poco confuso, porque acá este X es un operador, pero este Y es un número. ¿Ok? El X aplicado sobre este operador me da un número por la misma función. Bueno, de esta ecuación es trivial ver que esta G, las soluciones de esta ecuación, son funciones delta. ¿Ok? Y con una constante, y vuelvo a usar esta constante, la tomo como 1. ¿Está? Bueno, y acá veo que estas funciones cumplen esta condición de ortogonalidad. ¿Está bien? Y también que cualquier función la puedo desarrollar en la base de estas delta. Bueno. Y acá, en realidad, todo lo que hablé tiene que ver con el segundo postulado de la mecánica cuántica. El segundo postulado dice que los observables de un sistema están representados por operadores lineales hermíticos, o a veces se llaman autoadjuntos. El conjunto de autovalores, valores propios de un observable, recibe el nombre de espectro y sus autovectores, vectores propios, exactos, aproximados, definen una base del espacio de Hilbert.
Y bueno, y ahí está la representación, esto lo vamos a ver, lo van a ver en práctica, cómo calculo la representación de cualquier operador en una base. ¿Está bien? Y acá simplemente dicen cómo calcular los autovalores y autovectores, que es un poco lo que ya estuvimos viendo. ¿Se entiende? ¿Hay alguna duda hasta acá? En la diapositiva anterior, al final decía CI igual FI. ¿Qué significa eso? Quiere decir que el coeficiente o sea, como Sí. mis funciones son las deltas, directamente la representación de mi función es la expansión es la misma función. La expansión de una función en una base de deltas es la misma función. Te está diciendo Porque eso. habías dicho que capaz que era I solo era un número. Sí, por eso. Entonces, Pero, o sea, lo que te quiero decir es, la delta, ¿cómo represento una función en una base de deltas? Es la misma función, eso es lo que estoy diciendo. O sea, a ver si se entiende. o sea que el coeficiente es la función. Es la misma función. Es la misma función, exacto. Igual esto miralo bien porque es confusa, la anotación es un poco confusa, pero no la quise cambiar porque como está en el libro, ahora si querés le damos un poco más de vuelta a esto. Pero sigamos un poquito más adelante y si no, no vamos a terminar. Pero acá, digo, lo que quiero resumir es que lo que dije hasta ahora es postulado 1 y 2 de la mecánica cuántica. ¿Qué dice? Un estado físico es un elemento de un espacio de Hilbert. Un espacio de Hilbert es un espacio vectorial que tiene producto interno, ¿ok? Y, bueno, eso. Y los operadores, los observables, están representados por operadores lineales que actúan sobre ese espacio de Hilbert. ¿Ok? Y cuyo, obviamente, los autovalores son reales porque son las cosas que uno puede medir. Tienen que ser reales. Por eso los observables están relacionados con operadores lineales hermíticos, y no con cualquier operador lineal general. Bueno, y ahora me parece, esto, creo que había una pregunta hace un ratito sobre, que me parece, no me acuerdo la pregunta cómo era, pero me da la sensación de que ahora se va a contestar, que tiene que ver con un poquito esto de medir, esto que estábamos hablando hace un ratito. Y esto dice lo siguiente. Espérenme sacar esto porque no veo, se me mete esto. Este es otro de los postulados de la mecánica cuántica, el postulado número 3, dice que si mido un observable, voy a obtener uno de sus autovalores. ¿Ok? O sea, si vos agarrás, por ejemplo, medís la X, medís la P, medís, por ejemplo, el hamiltoniano, vas a obtener uno de sus autovalores. ¿Ok? Con una probabilidad. ¿Con qué probabilidad? El C sub n al cuadrado. ¿Qué es el C? Acuérdense que yo tengo un estado. ¿Ok? Tengo un estado. Ese estado lo puedo escribir en una base. O sea, ese estado va a quedar como, si el espectro es discreto, va a quedar como la suma de unos C sub i por los estados de la base. Entonces, si voy a medir un operador Q, voy a escribir ese estado en la base de Q. Entonces, ese estado, psi, va a ser una suma de unos coeficientes por los autovectores en la base de Q. ¿Qué probabilidad tengo de medir el Q sub i? Y bueno, es el C, el módulo de C que corresponde al autovector I. ¿Se entendió lo que dije?
Más o menos, no del todo. Y de hecho me surgió Oye, una duda antes de que arranques a decir eso, que no sé si está relacionado, pero déjame decirte una cosa sí. y ahora vamos con tu duda, pero déjame ir acá. Yo dije, ¿están ahí? Yo dije, dado una base, ¿ok? Mi estado, o sea, un elemento del espacio Hilbert, tiene sentido cuando una vez que tengo definida la base, lo escribo en esa base, que es esto que está acá. ¿Ok? ¿Hasta ahí me siguen? Sí. Sí, sí, sí. Bueno, entonces Sí. yo tengo el estado de mi sistema, yo agarro y, no sé, agarro este celular y escribo el estado de este celular, es algo. Bueno, entonces yo ese estado lo puedo escribir en cualquier base. ¿Ok? Bueno, pero supónganse que yo de ese celular quiero medir la energía. Entonces voy a escribir el estado de ese celular en una base particular. ¿Qué base va a ser? La base de energía, del operador hamiltoniano. ¿Ok? Entonces ahora, estos U sub i, ¿qué van a hacer? Estos U sub i van a ser los autoestados del operador hamiltoniano. Si ustedes vuelven para atrás, los autoestados del operador hamiltoniano son los que resuelven la ecuación de Schrödinger independiente del tiempo. ¿Autoestados son autovalores? Perdón. Vos, cuando resolvés una ecuación de autovalores, tenés autovectores y autovalores. ¿Ok? Sí, sí. Los autovectores son los vectores. ¿Ok? Los autovalores son, o sea, en una ecuación de autovalores es un operador por un vector, es un número por un vector. Los que te resuelven eso, los vectores, son una cosa, son los autovectores, y los autovalores son los numeritos correspondientes. ¿Se entendió? Sí. Entonces, lo O que sea, los digo es, autoestados serían los autovectores, perdón. los autoestados son los autovectores. Genial. Ah, Como ok. yo llamo, entonces, yo digo, yo quiero medir la energía de este celular. Entonces, yo escribo el estado del celular en la base de su hamiltoniano. Agarro el hamiltoniano del celular, lo diagonalizo, o sea, resuelvo la ecuación de Schrödinger independiente del tiempo, que resuelve la ecuación de autovalores del hamiltoniano, y escribo el estado que está ahora, como una combinación lineal de sus autoestados. ¿Ok? ¿Qué probabilidad tengo de medir cada uno de las posibles energías? Son estos E sub i módulo cuadrado. Eso es lo que me dice el tercer postulado, que es esto que está acá. Si mido un observable Q, voy a obtener uno de sus autovalores. Si el espectro de Q es discreto, la probabilidad de tener un autovalor Q sub n es el C sub n, que el módulo de C sub n al cuadrado, que la manera de calcularlo era el estado, producto interno, por el autoestado Fn. Y si el espectro es continuo, se calcula de esta manera. ¿Okay? Es el elemento al cuadrado por el dz, el diferencial. ¿Ok? Pero esto parece, capaz que están confusos, pero van a ver que es muy, cuando hagan un ejercicio van a ver que es muy simple esto. ¿Ok? Bueno, voy de nuevo para cerrar esto. Si yo quiero, por ejemplo, el momento angular, ¿no? El momento angular es un observable, ¿no? Bueno, agarro el momento angular. ¿Cómo debería ser? Tengo un estado de algo, no sé, una partícula. Está en un estado dado. Y yo quiero medir el momento angular. ¿Qué probabilidad tengo de que el momento angular sea algo? Bueno, tengo que agarrar el estado que está la partícula, lo tengo que escribir en la base de autoestados del momento angular,
y los coeficientes me van a dar al cuadrado, módulo cuadrado, me va a dar la probabilidad de medir los posibles autovalores. ¿Se entendió esto? Sí. Sí, sí. Bueno. Igual esto, los que están confusos, no se preocupen, porque esto capaz que parece confuso, pero cuando hagan un ejercicio van a ver que es trivial, o sea que es simple. Bueno. Y ahora entonces, ahora vamos a hablar un poquito, ya que hablamos de medida, de las posibilidades ya estamos un poco más duchos, vamos a hablar del principio de incerteza de manera más general. ¿Ok? Vamos a hablar del principio de incerteza bien, no como hablamos con los dedos. ¿Se acuerdan que la primera clase que di de este tema, hablé del principio de incerteza muy con los dedos? Dije, todo problema que ondulatorio, por la relación con la transforma de Fourier, si sé dónde está la perturbación, no sé bien su longitud de onda, etcétera, etcétera. Bueno, ahora vamos a hablar del principio de incerteza propiamente dicho. Y lo que vamos a mostrar es que vamos a agarrar dos operadores, ¿ok? Dos operadores. Y ahora ya dijimos que el sigma, la dispersión, ¿no? Tiene que ver con, si yo estoy en un estado, la dispersión me dice cuánto, en ese estado, cuán definido está el valor de esa cantidad. ¿Está bien? Acuérdense que yo empecé, dije los autovalores, yo pedí que este sigma, ¿se acuerdan cuando estuve acá? Empecé diciendo esto que está acá. Pedí que el sigma sea 0, ¿ok? Donde tienen bien definido que el sigma sea 0 en un estado, quiere decir que está muy bien definido, que está bien definido el valor de un operador Q. Bueno, entonces uno puede preguntarse, dado un estado, que quiero ver si está bien definido digamos, los autovalores, o sea, dos cantidades de dos operadores, ¿ok? Quiero medir Pero dos no operadores. podés. ¿Por qué no puedo? No era que uno u otro. Podías definir Bueno, bien uno, pero no dos. O y sea, si bueno, tenías bien definido uno, no podías definir bien el otro. muy bien. ¿Y eso cuándo lo dije? Bueno, fíjate, Hace un vamos a par de esto que está clases. diciendo. Bueno, pero justamente acá está exactamente eso. Fíjate, que estén definidos, si yo tengo un estado, que estén definidos los dos operadores, las dos cantidades, es que el sigma de uno por el sigma de otro sea 0. Y entonces acá viene el principio de incerteza. Fíjate que ahora vamos a mostrar esto, que la dispersión de un operador al cuadrado por la dispersión del otro operador, eso es mayor o igual a una cantidad, algo que tiene que ver con los operadores. Si esto es 0, es que los puedo medir simultáneamente. ¿Ok? Entonces, No sé si había entendido bien, pero habías dicho que siempre era mayor que h barra sobre 2. sí, pero eso lo estoy mostré equivocada. sí, exacto, pero lo mostré para donde A era el operador posición y B era el operador momento. Sí. Ahora lo estoy mostrando para cualquier par de operadores. Yo mostré O sea que podría ser que solo pasa esto del principio de incertidumbre con respecto a posición y momento. Hay otros operadores que podrían darse que no necesariamente les pasa esto. Exactamente. Ok. Exactamente. Exactamente.
Entonces, efectivamente, bueno, ahora vamos a ver, pero ahora que entendemos lo que quiere decir la dispersión, bueno, vamos a mostrar esto. Vamos a mostrar que el producto de las dispersiones es mayor o igual que un valor. Para poder medirla simultáneamente, esto tiene que ser igual a 0. Entonces ahí es que vamos a ver cuando dos operadores son compatibles. Es decir, que los puedo medir al mismo tiempo. Bueno, entonces vamos a mostrar esto. Ya sabemos que este sigma cuadrado para el operador A lo puedo escribir como de esta manera, ¿no? Como el producto de un estado por otro estado, del mismo estado, perdón, donde el estado es la función phi, el estado, donde le apliqué este operador, que es el operador A menos el numerito, el valor medio de A. Esto es lo que hicimos hace un ratito, ¿está? ¿O tienen dudas de eso? Eso es lo que acabamos de mostrar. Digamos, que dijimos que esto era esto al cuadrado, y como era hermítico, ¿ok? Digamos que de esto ya hablamos en las transparencias pasadas. Entonces, fíjense que este operador, este sigma a cuadrado, lo puedo escribir como el producto de dos estados, f por f, ¿ok? Donde f es a, operador A, menos valor medio de A, esto es un número, todo aplicado al estado psi. ¿Está? Bueno, lo mismo puedo hacer con B. Puedo decir que B también es el sigma, la dispersión de B. Que bueno, va a ser el producto de un estado por sí mismo, donde el estado es aplicar al psi el B menos el valor medio de B. ¿Está bien? Hasta acá, no digo lo que hice hace un rato. Ahora, entonces quiere decir que este sigma cuadrado A por sigma cuadrado B es F por F por G por G. ¿Ok? Y acá aplico la desigualdad de Schwartz. La desigualdad de Schwartz, que la escribí hace un rato, es este producto es mayor o igual que F por G módulo cuadrado. ¿Está bien? Cualquier espacio con producto interno cumple la desigualdad de Schwartz, que se escribe acá en este lenguaje de Bray de Ketz. ¿Ok? Bueno, entonces, hasta acá vamos más o menos, no sé por qué se me mete, ahí. Se me mete el cosito este, claro, ustedes no lo ven, pero yo sí. Ahí. Entonces, perdón. Entonces, bueno, ahí ese llamo que está mal, porque se me quedó ahí. Entonces, pues digo, estoy con la desigualdad de Schwartz, ahora vamos a ver qué vamos a hacer con eso. Pero digo, si yo tengo un número complejo, ¿no? Saben que el módulo al cuadrado del número complejo es la parte real al cuadrado más la parte imaginaria al cuadrado. Y eso, puedo decir que eso es mayor o igual que la parte imaginaria al cuadrado. Y esto lo puedo escribir de esta manera, ¿no? Hasta acá no hay nada raro, ¿lo entienden? Esto simplemente es simplemente tirar la parte real y escribir la parte imaginaria de esta forma. Bueno, entonces, fíjense que si yo llamo a Z, F por G es un número imaginario. O sea, perdón, un número complejo. Puede ser un número complejo. Entonces, si llamo Z a esto que está acá, entonces fíjense que llego a que sigma A por sigma B es esto que está acá. ¿Me siguen? Esto lo saqué directamente de acá. Sí. ¿Está? Entonces ya llego a que sigma A por sigma A cuadrado por sigma B cuadrado es mayor o igual que esto F por G menos G por F, usé simplemente esto que está acá.
sea, usé. Profe, pero F por G no es lo mismo que G por F. O sea, por las propiedades del Producto Interno. O sea, eso no daría 0. No, porque no. Porque el Producto Interno, esto, cuando lo das vuelta, tiene que ser igual al conjugado. Pero acá no. Es esto que está acá, ¿no? O sea, la propiedad F por G es igual a G por F conjugado. No son iguales. Ah, ok. De hecho, lo que te queda acá es la parte imaginaria, que es esto que pusimos acá. Entonces, ¿a qué iba? Bueno, entonces simplemente dije que esto era esto que está acá, o sea, escribí sigma A y sigma B, lo escribí como un producto de vectores, lo escribí así, apliqué la desigualdad de Schwartz, y con la desigualdad de Schwartz, este F por G lo escribí como un número complejo y me quedó esto que está acá. Bueno, pero ahora yo puedo mostrar que se me mete. No entiendo por qué se me mete. Perdón. Yo puedo mostrar que está acá la cuenta. O sea, ahora llegué hasta acá. Que estoy mostrando, ¿no? Llegué hasta acá. Ahora trabajemos un poquito con F por G. ¿Ok? F por G es. G es aplicar B menos B operador menos valor medio de B a la función. Y F es aplicar lo mismo, pero en vez de B, A. Esto que está acá. ¿Ok? Entonces, bueno, de acá paso acá. O sea que esto es lo mismo que hacer phi y poner phi acá y hacer el producto de los operadores. Hago acá el producto de operadores, o sea, me queda A por B, está acá, A por el número esto es un número, este número por B, bueno, acá me queda estos 4. Bueno, meto el bra el ket acá adentro, y fíjense que me quedan todos estos 4 términos. Como muchos de estos son números, finalmente llegó hasta acá y llegó a que F por G es el valor medio de A por B menos el valor medio de A por el valor medio de B. ¿Ok? Bueno, hacen esta cuenta, la ven y es simple. Si hago al revés, G por F, acá me va a quedar, si hago el otro que tengo que hacer, que es el otro término, me va a quedar esto que está acá. G por F me da esto y entonces, fíjense que F por Fg menos Gf me queda el valor medio de AB menos el valor medio de BA. ¿Ok? Dado vuelta. Y esto, de hecho, yo definí, ahora no me acuerdo, definí el conmutador hace algunas clases, definí el conmutador de 2 operadores como otro nuevo operador, que es el operador es A por B menos B por A. ¿Ok? Entonces, fíjense que este F por G menos G por F no es otra cosa que el valor medio de un nuevo operador que le puse un nombre, conmutador. Entonces, acabo de probar que las dispersiones de A por la dispersión de B es mayor o igual que un numerito por el valor medio de un conmutador, de un nuevo operador, que es un conmutador. Bueno, veamos si esto tiene sentido con lo que vimos antes. Vamos a un ejemplo. ¿Cuál es el conmutador de X con P? ¿Se acuerdan que vimos que era IH barra? Eso lo hicimos hace, digamos, lo mostramos hace unas clases. Entonces, fíjense que si agarro quiero calcular, agarro como operadores el operador X y el operador P, el producto de las dispersiones del operador X por el operador P, según lo que acabo de mostrar, es lo que está acá.
es el 1 sobre 2i por el valor medio del conmutador de x con p. Pero esto es en el estado que yo estoy. Esto depende del estado. Pero fíjense que el conmutador de x con p es independiente del estado, vale IH barra. Y bueno, entonces pongo IH barra, el i se me va con el i, y esto me queda h barra cuadrado sobre 2. Y entonces acá llego a la famosa incerteza de Heisenberg, ¿ok? Que es válida para el operador x y el operador p, que las incertezas de ambos va a ser mayor o igual a h barra sobre 2. O sea que si yo conozco mucho x, no conozco p, etcétera, lo que ya discutimos varias veces. Pero este principio de incerteza es válido para cualquier par de operadores, ¿ok? Las incertezas, el producto de las incertezas está dado por esto. Si tengo dos operadores que conmutan, las incertezas puedo conocerlos al mismo tiempo, porque sus incertezas pueden valer 0 al mismo tiempo. Bueno, creo... Me surgió una duda que pequeñita, que en la página anterior en la que tenías los productos de A, B, A. ¿Acá? Ahí, justo, sí. B con el chirimbolo es B operador, y A con el chirimbolo A operador, pero A sin el chirimbolo y B sin el chirimbolo, ¿qué No, sería? acá no es nada. ¿Dónde aparece A sin el...? Acá no aparece. Acá aparece, bueno, acá Claro, es cuando aparece como valor medio. O sea, fíjate que acá cuando le hace el valor medio, acá es. En realidad acá lo podés notar le podés poner el chirimbolo también acá. Ah, genial, ¿Ok? genial. Porque Creí que no vos estaba tenés... entendiendo algo. Pero entendés cuál es la idea, ¿no? Vos tenés el operador A Sí. y tenés la función phi y la función phi. Es el valor medio. ¿Le podés poner el chirimbolo o no? Acá. Pero esto ya es un número. Cuando le pones los corchetes estos acá. Perfecto. ¿Está? Está. Diego, Bueno, sí. perdón, ¿cuál sería un ejemplo de operadores que sí conmutan? O sea, que no valga esto, de la incertidumbre. Y, por ejemplo, operadores que sí conmutan, ya vamos a ver que en un caso de simetría, por ejemplo, si tenés simetría esférica, el momento angular con el hamiltoniano. Después, por ejemplo, suponete que vos tenés un problema en más dimensiones, ¿no? Sí, Vos definís ya si tenemos un sistema en más dimensiones, ya ahora el operador X, ya no hay un operador X, hay un operador posición que tiene una componente X, una componente Y, una componente en Z. Cada componente es un operador y entre ellos conmutan. Porque vos claro, podés, claro. ¿entendés? Sí. Si vos, por ejemplo, si vos tenés en un problema en 3 dimensiones y querés calcular el conmutador de X con el PI, esos conmutan. Pero Genial. X con PX no, Y con PI no. ¿Ok? Se entiende. Bueno, eso. Bueno, entonces, esto en realidad es lo mismo, esto ya lo dijimos, pero lo voy a repetir, por el postulado número 3, que dice que cuando un sistema está en un estado normalizado psi, la medida de un observable con un espectro puntual, o sea, cuando es discreto, dará como resultado el valor propio A con una probabilidad que es el producto interno del autoestado A con el estado. O sea, ese es el C sub A, digamos, los C, módulo cuadrado, donde A es el vector propio asociado al autovalor. Bueno, y ahí está la ecuación de autovalores. Y dice que como consecuencia el valor esperado de A, bueno, es esto que está acá. Bueno, no importa, esto sale directamente de esa definición. Pero, entonces, hay un par de postulados más. Hay un postulado más, que ya lo vimos, que es la ecuación de Schrödinger. El postulado número 4 es la ecuación de Schrödinger,
que ya lo vimos, o sea, la evolución temporal de un estado está dado por la ecuación de Schrödinger. Ese es el postulado 4, y el postulado 5 tiene que ver con el colapso de la función de onda, que es algo que no nos vamos a meter. ¿Ok? Bueno, eso es todo. Déjenme, ahora vamos a preguntas, pero déjenme dejar de grabar porque esto ya está larguísimo.